Rocío nació y creció entre fabas. Sus padres se dedicaron siempre a la agricultura, un oficio que sin embargo nunca quisieron que sus hijas heredaran. De ahí su empeño en que ambas estudiaran. Rocío se preparó como administrativa y como tal estuvo trabajando durante un tiempo en Vegadeo. Pues estamos en Abres, un pueblo de Vegadeo, a 7 kilómetros de Vegadeo. Pues aquí tenemos una explotación de faba de granja asturiana. Bueno, empezamos con 11 años. En principio era un negocio familiar, lo trabajábamos mi madre, mi hermana, mi padre y yo. Y cuando cumplí los 19, mi padre falleció y seguimos dedicándonos a ello, mi madre, mi hermana y yo. Pues el trabajo de asesoría me gusta el trabajo de administrativo, pero me llena más esto. Es algo que me gusta y que le veo futuro, vamos. Yo le veo futuro al campo. Es más, creo que es el futuro de la economía, por lo menos en esta zona. Propietaria de 3 hectáreas de tierra en la parroquia de Abres, la plantación de la faba comienza con una labor de arado profunda de la tierra para empezar a sembrar en el mes de mayo. Las labores comienzan en abril. En abril se trabaja la tierra con seara y después cuando empieza el buen tiempo en mayo es cuando empezamos a sembrar. Para sembrar lo que hacemos es, se tira un cordón para hacer las líneas, con un poste de cada lado, se tensa la cuerda y marcamos con abono y cal. El cal para que se vea la marca, vaya. Y después con un caballo y un arado se trazan los surcos. Y después manualmente vamos tirando la semilla y tapándolas también a mano con los pies o si no con una accesoria. Ya desde que están nacidas pues se marca dónde van las estacas, más o menos con un cordón y 2 personas, una de cada lado, una lleva el pie por el suelo, a rastro y va marcando. Con un palo de hierro se hace el agujero para la estaca y después con el tractor se mete por el medio y vamos colocando las estacas. Después viene la pala, las clava. Y antes de empezar con el tema de red, cordón y todo eso, lo que hacemos es acercarles tierra e ir quitando malas hierbas, que este año, por cierto, hay bastantes. Después se coloca el cordón de arriba, después del cordón ponemos una punta en cada estaca, arriba y abajo, que ahí es donde va enganchada la red. Una vez colocada la red, la cosemos con hilo blanco. Este surco está cosido y el de arriba está sin coser. Después de tener todo colocado, que lleva más o menos todo el mes de junio, ya empezamos a enroscarlas en la red. A enroscarlas en la red y mirar que no haya ninguna placa por si hay que fumigar. Rocío cultiva la misma semilla que su familia estuvo sembrando durante 25 años y lo sigue haciendo a mano, como toda la vida se ha hecho. Pues el tipo de faba es semilla de casa de siempre, desde hace 25 años. Creo que es variedad andecha, por las características de forma, color, yo diría que es andecha. Este año estoy probando, bueno, tengo una finca de 12.000 metros, 11.000 metros y 12 áreas, con semilla certificada Massimina, porque tiene un ciclo más corto, porque esta sí que es verdad que cada vez le aumenta más el ciclo, entonces la producción merma porque la recolección empieza cada vez más tarde, a mediados de octubre, bueno, principios de octubre, y en esa época ya es época de lluvia, entonces hay mucho más destrío. Y la producción media, dependiendo del año, entre 2.200 y 2.500 kilos por hectárea, aproximadamente. Certificada por el Consejo Regulador, la legumbre que se produce en Abres goza de toda la confianza del consumidor como la auténtica faba asturiana. Compramos faba a Rocío, del Consejo Regulador, y nosotros somos almacenistas y envasadores. Entonces nosotros la faba que le compramos
la envasamos con toda la contraetiqueta del Consejo Regulador. Calidad excelente, excelente, y escogida perfectamente. Sí. Muy bien escogida, escogida perfecta. Me parece que ella dice que a mano, no utiliza técnicas de maquinaria y muy bien, muy bien. Por eso llevamos 3 años comprando. Nosotros también compramos a otros agricultores en el territorio asturiano. La agricultura asturiana no podría existir sin la presencia y el trabajo de mujeres como Rocío. Ellas son las que sostienen el campo. Bueno, me lo dio el Ayuntamiento de Vegadeo. Es un premio dedicado a toda una vida en el campo. Normalmente en las 2 ediciones anteriores se lo dieron a señoras mayores, pero en este caso me propusieron a mí y por mayoría pues decidieron dármelo a mí. Soy muy joven, pero sí que es verdad que llevo toda una vida en el campo, desde que era una niña. Y después me dieron también que es mejor calidad certificada. Esto los da el Consejo Regulador. Hacen muestreos de calidad y entre los muestreos que hicieron, pues las mejores fueron las mías. En aquel entonces es mejor cosecha certificada 2012-2013. Como agricultora y productora, Rocío se queja del fraude que existe en torno a la faba asturiana, vendiendo como tales legumbres que proceden de otros países. De ahí que exija controles más rigurosos por parte de las administraciones públicas. Yo creo que el papel de la mujer en el campo desde siempre es fundamental. De hecho, las mujeres siempre se dedicaron al campo y a la casa. Y actualmente pues es muy complicado encontrar trabajo. Entonces yo creo que el futuro en el campo siempre hay trabajo. Deberían apoyarnos más, a lo mejor los gobiernos, pues no nos apoyan en cuanto a subvenciones al inicio, pero deberían ayudarnos más en tema de comercialización, de defender el producto fuera de las fronteras españolas. O sea, llegar no solo vender a nivel nacional, sino poder exportar, facilitarnos de alguna manera. De momento va bien, funciona bien, está entrando mucha fava de fuera, pero bueno, el consumidor cada vez se da más cuenta de que debe consumir fava de aquí porque los registros sanitarios son más importantes. La gente siembra en convencional, sí, pero en convencional con conciencia. No se fumiga por fumigar, se fumiga estrictamente cuando es necesario. Mujeres como Rocío representan el pilar básico del medio rural, un lugar al que pertenecen y no quieren abandonar. Ellas son necesarias para mantenerlo y perpetuarlo.